Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa de Radio Supay, una radio del Comité de Culturas del Movimiento Nuevo Perú por el Buen Vivir. Y en este nuevo programa vamos a hablar de la dimensión cultural que está teniendo este estallido social que estamos viviendo, cómo está afectando, cuánto conservadurismo estamos viviendo, cuánta hipocresía estamos viviendo también en este estallido que estamos teniendo en el país. Y para esto nos acompaña Mau, que nos va a dar un poco el contexto de lo que está pasando. Gracias, Patti. Hola a todas, a todos y a todos. Pareciera que la cultura no tendría mucho que ver en medio de una protesta, ¿no? O de un estallido social, como tú lo has mencionado, ¿no? Cuando lo que hay que hablar es de derechos humanos, efectivamente, de la represión del Estado, pero creo que es importante señalar que también en la cultura se están definiendo cosas, ¿no? ¿Y qué estamos, y por qué decimos esto? Porque la cultura, entendida no solamente como los cuadros, las canciones, las cosas que hacen los artistas, ¿no? Sino como la forma en cómo nos relacionamos con todos los seres de este planeta, no solamente con los seres humanos, con los animales, con la madre tierra, etcétera, tienen una dimensión cultural, ¿no? Responden a una forma de entender el mundo, de codificarlo y de relacionarnos con él. Entonces, esa tensión es la que de la que queremos hablar ahora, ¿no? Y cómo hay una ofensiva conservadora que no viene de ahora, ¿no? Que si bien explota también y se hace evidente en el racismo, en la violencia con la cual la policía y el gobierno justifica la muerte, o le parece menos grave la muerte de ciudadanos y ciudadanas en el sur del Perú que en otras partes, pero esto viene de antes, ¿no? Y no vamos a regresar a épocas de la colonia, ¿no? Pero sí podemos pensar en el gobierno de Castillo, en su triunfo y también en su vacancia, ¿no? Recuerden esas imágenes de los congresistas, la mayoría de ellos hombres blancos de Lima, celebrando la vacancia y la prisión del presidente, ¿no? Y cómo más bien esto se vio en muchos sectores de la población como una afrenta, ¿no? Como una mofa, como una burla a la decisión soberana que el pueblo peruano había tenido, ¿no? De por primera vez un presidente de extracción rural, campesino, maestro, además, había logrado llegar a la presidencia. Al margen de las discrepancias o los errores que hubiera podido tener su gobierno, hay un símbolo que en ese momento fue arrebatado, ¿no? Eh, esta afrenta luego se ve confirmada, ¿no? Se ve, además todos los días acrecentada con comentarios de la derecha en el poder, de los medios de comunicación, pero también seguro de muchos de nuestros vecinos, primos, tíos, que terruquean o que fácilmente tachan de terroristas, vamos a decir así, ¿no? A la gente que está protestando, ¿no? A todo aquella que tiene algo que decir en contra de lo que aparentemente es correcto. Esta defensa de la derecha, del modelo económico, que no solamente se ve reflejada en la represión brutal en la calle, sino también en esta dimensión cultural, como decimos, viene de atrás, pero también tiene expresiones muy claras ahora y va mucho más allá incluso de la persona Dina Boluarte. Podemos recordar, por ejemplo, que en las elecciones pasadas muchos de los alcaldes que elegí esta ciudad son del partido de López Aliaga, un partido de extrema derecha, que lo primero que han hecho en sus primeros días de gobierno es borrar murales, amenazar con cerrar el lugar de la memoria, memoriales, etc. Y entonces, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué están preocupados por la memoria de la gente? ¿Por qué están preocupados por el arte? ¿No? Esa misma pregunta me suscita, por ejemplo, ¿por qué la gran mayoría de lamentables fallecimientos en este estallido están siendo en regiones del sur andino? ¿No? En Ayacucho, hemos visto son en Ayacucho, en Puno, en Cusco, en Andahuaylas. ¿Y por qué en Lima, aunque sí hay represión, no sucede de esa manera? ¿No? ¿Por qué la policía se atrincheró para proteger Miraflores hace unos días y que no querían que las manifestaciones salgan del centro histórico? Eso tendrá que ver con la forma en que este país ha sido fundado, con una matriz colonial, racista, profundamente centralista.
eso tiene que ver con un blancómetro, ¿no? O sea, te ponen el blancómetro al lado, entonces si eres un tonito más color marrón, ya entonces tú eres para el centro de Lima y a ti sí te golpeamos, sí te detenemos, sí te reprimimos, sí te matamos. Pero si de este tono para arriba ya, ¿no? O sea, del blanco hacia el más blanco, a ti no, a ti te cuidamos y te aseguramos, porque además esas fueron las declaraciones de la policía, ¿no? Vecinos de Miraflores, nosotros estamos aquí para asegurar su seguridad, matando a todos los que no viven ahí, ¿no? Reprimiendo a todos los que no viven ahí. Ese era el método. Pero además, de todo lo que has mencionado, se me ha venido así a la cabeza la imagen de esa foto de los congresistas con menos del 10% de aprobación celebrando, ¿no? Celebrando un triunfo que nunca fue triunfo. Y además dentro de ellos, una persona de un partido de un nombre de color, que no voy a decir, pero tiene un nombre de color medio violeta, ¿sí? Haciendo la B de Victoria en la foto, ¿no? Un hombre además que levanta la bandera de la ciencia, sin ciencia no hay futuro, un hombre que representa a la academia, pero es que claro, la academia es lo más elitista que puede existir en el país. O sea, el peruano, las peruanas piensan que si nosotros no tenemos cierto grado de instrucción, entonces nuestra opinión no interesa, ¿no? O sea, tú tienes que además no solo ir a cualquier universidad o a cualquier colegio, ¿no? De tal colegio para tal, entonces tú sí puedes votar, tu voto es consciente, tu voto es responsable. De tal colegio para acá, ¿sabes qué? Eres un tonto que tienes solamente que, si estás levantando tu voz es porque alguien te está diciendo. Entonces no tienes ningún tipo o sea, tú no puedes opinar. Tu opinión no es absolutamente válida ni importante. Solo nos sirves para fotitos cuando nosotros visitamos tu pueblito, ¿no? Y los que están haciendo eso, que además son congresistas ahora, se jactan de querer llevar esa ciencia, esa academia al pueblo. ¿De qué manera? ¿Avalando un gobierno asesino? No sé, eso sí me llama demasiado la atención, ¿no? Además me da rabia. Una reflexión en la línea que está planteando Patti es que creo el mundo artístico, cultural peruano aprendió mucho de un suceso que pasó entre el año 75 y 76, cuando el gobierno militar le dio el Premio Nacional de Cultura a Joaquín López Antay, que era un retablista, ¿no? El creador del retablo ayacuchano, y se generó un debate muy fuerte en la intelectualidad, sobre todo limeña, ¿no? Peruana también. Creo yo que ese debate ya está superado, pero es algo que aprendimos. Aprendimos que el racismo no es solo el desprecio a las personas, sino también el desprecio a su producto cultural. Si entendemos el racismo como considerar a alguien biológicamente inferior, o sea, una raza, ¿no? Una estructura biológica, porque supongo yo, todas quienes nos escuchan sabrán pues que la raza no existe entre los seres humanos, que todos y todas tenemos la misma estructura biológica. Sin embargo, si consideramos que hay razas distintas entre los seres humanos, hay estructuras biológicas distintas entre los seres humanos, y lo que produce una raza superior va a ser pues superior a lo que produzca una raza inferior. Entonces las diferencias entre arte y artesanía, por ejemplo, como se dio en el caso de Joaquín López Antay, era una diferenciación racista, que es la misma diferenciación que hay entre música, folclore, idioma, dialecto, ¿no? Medicina, chamanismo, etc. Ahora, ese desprecio racista en los medios de comunicación peruanos ni se ve, ¿no? Es algo que lo señalan sobre todo los medios extranjeros. Los medios en otros países dan cuenta la dimensión racista, la dimensión cultural de cómo se van construyendo las narrativas. Entonces, no es casual que en los medios de comunicación peruanos no se haya deshumanizado a las personas asesinadas por las Fuerzas Armadas. Sus nombres, sus historias, esos nombres, esas historias que mencionamos en un programa hace poco, no las van a encontrar en los grandes medios de comunicación. Son no solo invisibles, sino deshumanizados, ¿no? Terruqueados, considerados salvajes, etc.
parece ser que vuelve a tomar fuerza aquel poema de José María Arguedas llamado a algunos doctores, que empezaba así: dicen que no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor. Como no les gusta cómo votamos, piensan que somos ignorantes. Como no les gusta cómo nos manifestamos políticamente, dicen que somos terroristas. Como no les gusta nuestros cuerpos, nos invisibilizan y nos deshumanizan. Es bastante duro. La actualidad en la que estamos viviendo es bastante dura, sobre todo en una ciudad tan violenta como Lima, en donde han tenido que morir muchísimas personas en provincias para que nosotros mínimamente podamos abrir los ojos. Pero eso es lo que quieren, ¿no? Eso es lo que quiere nuestro nuevo alcalde, deshumanizarnos. Eso es lo que quiere todos los alcaldes de los diferentes distritos que conforman Lima: desaparecer la cultura, desaparecer los murales, desaparecer todo acto cultural, toda expresión cultural que nosotros podamos tener desde nuestros espacios. La quieren desaparecer. Entonces es bastante peligroso. Ahora no solamente tenemos que cuidarnos de Lima, sino también del gobierno central, con el terruqueo horrible que existe, la DIRCOTE persiguiéndonos porque nos encuentran libros de Marx o de Lenin o el Manifiesto Comunista o un libro de Mariátegui, o el simple hecho de tener una bandera roja en tu casa puede consistir el delito de terrorismo. Entonces nos están persiguiendo por todos lados. Quieren esta ciudad sin ciclovías, quieren que vivamos en una ciudad militarizada, en donde el arte esté totalmente prohibido. No nos podemos manifestar de ninguna manera. Tienen que prohibirnos nuestros espacios, criminalizar nuestra militancia, criminalizar nuestro estilo de vida, porque la militancia es un estilo de vida. Entonces, tenemos que ponernos más firmes y ver la manera de cómo construir una ciudad más amigable, que sí creo que es posible. Yo creo que Lima podría ser una ciudad mucho mejor que la que tenemos ahorita, con autoridades mínimamente mejores que las que tenemos, porque no podemos dejar de lado que Rafael López Aliaga ha sido elegido con poquísimos votos. Nunca se había visto un alcalde elegido con tan pocos votos. Entonces yo creo que no todo está perdido, ¿no? Él es el reflejo de ahorita de lo que significa, de lo que representa esta ciudad, pero creo que no todo está perdido. Claro, y, o sea, también mirando a Rafael López Aliaga y lo que él representa, y, o sea, a las élites de poder también que están en el Congreso, y que ahora actualmente hace unos meses ha sido elegido alcalde de Lima, ese hombre. Y cómo desde estos pequeños espacios de poder intentan eliminar murales simbólicos que representan luchas históricas de personas que han representado a muchos peruanos. Vimos el caso de Barranco, donde borraron el mural de Máximo Acuña, a Rafael López Aliaga hablando de LUM y que intenta cambiar la historia, que no fue conflicto armado interno y todo ese rollo. También habló del ojo que llora y cómo intenta criminalizar todo lo que este lugar simbólico representa. Lima, que eligió a Rafael López Aliaga, un tanto indiferente de lo que está pasando actualmente, como personas de regiones, hasta ahora un poco cerca de 50 personas de regiones asesinadas, y cómo no se logra un consenso claro del sentimiento de Lima, ¿no? O sea, el viernes pasado, no, el jueves, que fue la toma de Lima, como la denominaron los medios, la policía intentó proteger más a Miraflores y gaseó a los protestantes pacíficos que estaban intentando llegar al Parque Kennedy. O sea, la mirada que te deja eso, o sea, te dejó pensando, o sea, a mí me dejó pensando y a todas las personas que estaban alrededor. Y toda la represión que estamos viviendo, un momento muy duro actualmente. Es paradójico, ¿no? De lo que estamos conversando, porque Lima, que ha tenido una explosión demográfica en los últimos años, ¿no? En los últimos 50 años ha crecido mucho, y ha crecido justamente por las migraciones, por diferentes motivos, desde la década del 50 del siglo pasado hasta la actualidad, por diferentes motivos, pero ha crecido mucho.
básicamente por gente desplazada o migrantes de otras provincias que no son Lima, ¿no? Los limeños, digamos, hijos de limeños, cada vez son menos, ¿no? La gran mayoría somos hijos de algún migrante de alguna otra provincia, ¿no? Y eso debería ser más bien, esa diversidad, ese crisol que presenta Lima, debería ser un motivo para pensarnos de otra manera, ¿no? Y no solamente, como dijo Patti, valorar la diversidad cultural cuando hablamos de gastronomía, cuando vemos las postales de Machu Picchu, ahí sí muy bien, ¿no? Pero cuando esas mismas personas piden derechos, son terroristas, ¿no? O son criminalizados, ¿no? ¿Por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué no podemos ver más bien esa potencia como diversidad antes que para ponernos del otro lado, ¿no? Del otro lado y no reconocernos también como hijos o hijas de esas mismas personas que ahora la policía está reprimiendo, ¿no? Lo que decías del orgullo el orgullo peruano que nace por la gastronomía, pero es que lo que pasa es que para la Lima conservadora solo sirven si son fotos o sea, si esas personas hacen parte del paisaje en una foto. Cuando esas personas se mueven un poquito en esa foto del paisaje, ya no les sirven, pues. Ya no les sirven porque van a empezar a reclamar derechos, qué pesados, ¿no? Van a empezar a decir que ellos también tienen derecho a voto. ¿Derecho a voz? ¿Qué es eso, pues, no? O sea, derecho a voto, a voz. Ay, véndeme tu artesanía nomás, ¿no? O sea, ya te sales un poquito del marco de la foto y, perdón, igualado en mi distrito si ahí estaba. A mí la poli sí me protege. O sea, que te hace, por favor, para mi parque Kennedy, no vas a llegar jamás. No te atrevas. Entonces, claro, es así. Y yo creo que hay una Lima o sea, extremadamente conservadora, que es la que ha puesto además el alcalde y el alcalde de los distritos, que es muy difícil que entienda que Lima es una muestra representativa del Perú en general, ¿no? De acuerdo, Pati, pero otra idea importante es que hay que tener claro que son además las élites de este país, que están radicadas principalmente en Lima, las que nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Cuándo está bien ser un artesano, un bailarín folclórico y cuándo eres un terruco, un resentido, ¿no es cierto? Es un asunto también de que nuestra ciudad, como tú has dicho, es conservadora, pero el conservadurismo lamentablemente no está solamente ubicado en Miraflores, en San Isidro. Los distritos populares también votan por la extrema derecha. Ahí las élites económicas nos han ganado la batalla cultural, cuando la gente de extracciones populares cree que el ideal o que aquella persona que nos puede gobernar es aquel viejo blanco conservador, empresario, porque hemos hecho nuestras su forma de entender la vida, de entender el mundo, que solamente hace que sus privilegios se mantengan. Que además no se adaptan nada a la realidad, ¿no? Y que lo vimos con uno de los candidatos de esta última elección presidencial, que su plan de gobierno tenía 2 hojas, una la carátula y otra la dedicatoria. O sea, no tenía nada de su plan de gobierno, pero era blanco, pues, ¿no? Y era economista. Entonces, un blanco economista tiene la vida ganada. Puede ser presidente con solo decir, hola, me estoy presentando a la presidencia, ¿no? Y ese discurso aspiracional nos lo comemos así, pero felices. Tal vez para matizar un poco lo que están diciendo, tal vez sería bueno no hablar solo de una Lima, ¿no? Hay muchas Limas, y así como hay muchas Limas y complejidad, también hay distintas narrativas que están en disputa. Parte de la disputa cultural tiene que ver con la construcción de narrativas. Y una es la que mencionó Patti, que es cómo leemos las historias de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que tomaron las tierras, que construyeron primero un piso, dejaron esos fierros al aire para que después de unos años poder construir un segundo piso, ¿no? Lo que el arquitecto Juan Toquechi llamaba la arquitectura de la esperanza, ¿no? Que si yo no podía construir el tercer piso, iba a venir mis hijos a construir un tercer piso. Esa narrativa, desde las élites,
se ha convertido en el discurso del emprendedor, es decir, de que las personas no necesitan el Estado y que todo lo que consiguen es producto de su propio esfuerzo. Pero recordemos la historia de Villa El Salvador, donde sí, fue mucho el esfuerzo propio, pero también fue mucho de la organización popular y también fue mucho de las coordinaciones con el Estado, ¿verdad? Villa El Salvador es una ciudad planificada porque fue estructurado desde el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Desde el velasquismo. Entonces, en esa construcción de narrativas, creo yo, no debemos olvidar que mucho de lo que han hecho nuestras familias tiene que ver con la solidaridad y la organización popular, algo que también está presente en estas movilizaciones que estamos viviendo, ¿no? Organización y solidaridad popular. Expresiones de eso son cosas muy cotidianas como las polladas y los llenados de techo, ¿no? Yo me acuerdo, hace muchos años estuve en un país centroamericano y me preguntaron, chico, aquí vemos mucho Laura Bozzo, ¿no? Pero ¿qué es eso de las polladas, no? Porque vemos que en la pollada viene el ex, el nuevo, el amante, sacan pistola. Y además como polla en España es pues como el pene, uno dice pollada, que es como una orgía, me preguntaban. Y yo me puse a pensar, una pollada en realidad es una expresión de la solidaridad popular, ¿verdad? Uno necesita dinero para algo, hace su pollada y las personas que te quieren, que conoces, te apoyan. Y el llenado de techos es igual, ¿no? Todo el barrio viene a ayudarte porque el techo saben que no fragua en 2 días, tiene que fraguar en un solo día, ¿no? Tiene que llenar el techo en un solo día. Para eso se necesitan muchas manos si no tienes, pues, si no eres de una gran empresa constructora, ¿no? Y tú en solidaridad, en reciprocidad, pues invitas la comida, la bebida, termina en una fiesta. Entonces, en esa disputa cultural parte es construir una narrativa, ¿no? Disputar las narrativas sobre las historias que han construido y transformado Lima. Totalmente comparto lo que todos ustedes dicen, y también en esa misma línea no podemos olvidar que, bueno, desde mi punto de vista, todo lo que nos está pasando en estos momentos es un plan orquestado por las élites, ¿no? Es el guión que está siendo reproducido desde sus medios de comunicación, y es bastante penoso el rol que han cumplido los periodistas, los diferentes comunicadores en este país. Son también parte del problema, deberían de hacer una autocrítica profunda y sobre todo reformarse también, ¿no? Parte de todo el racismo y clasismo que vivimos es porque ellos han difundido discursos de odio ante una parte de la población, y claro, después ves que la población reacciona y ellos se victimizan desde sus canales de televisión y desde sus distritos y siguen terruqueando y siguen criminalizando, y es básicamente el periodista hace un reportaje, lo agarra la DIRCOTE y de ahí la DIRCOTE te abre una carpeta. Entonces ese es el modus operandi que se ha venido dando. Y en realidad yo sí me pongo un poco más optimista ante todo esto, y en una ciudad tan gris como en la que vivimos, siento que en estos últimos días se ha estado pintando de color con los compañeros que están viniendo a luchar. Creo que una de nuestras responsabilidades es también apoyarlos desde nuestros frentes, no dejarlos solos, seguir con ellos hasta el final, hasta que, bueno, Dina Boluarte renuncie, pues, ¿no? Que es lo que todos queremos. Claro, o sea, también creo que, como mencionas, también es importante mirar cómo los periódicos y esta prensa concentrada ha ido catalogando las protestas. Al día siguiente de la marcha 19E, todos los periódicos de la concentración del comercio catalogaron de vándalos, fracasó el vandalismo, la policía, o sea, lavándole la cara a la policía pese a toda la represión que hubo, a todas las protestas pacíficas que gasearon alrededor de Lima. Y cómo todo esto tal vez intentan manipular o direccionar la opinión pública hacia que estas personas necesariamente son vándalos. Las personas que vinieron de regiones no son protestantes pacíficos, sino que se enfocan únicamente en
el supuesto vandalismo que obviamente hubo, pero en partes minoritarias de las personas que están aquí. Y como les puedo poner un caso en mi familia, mi mamá antes de las protestas decía, no, los que van ahí son vándalos o se van a morir, y literalmente yo me sentía, no sé, triste, mamá, ¿por qué estás diciendo eso? Somos buenos. Y bueno, o sea, luego de una charla que tuvimos, creo que, no sé, intentar decirle que no, o sea, lo que estamos viviendo actualmente es una crisis que estamos, o sea, que la vivimos constantemente y que está presentándose con más fuerza con todo lo que está pasando. Y, o sea, eso, ¿no? Sí, y yo quería mencionar, ahorita que dices esto, Arián, sí te puedo decir, ya. Porque justo ayer estaba como mientras hablabas me acordaba de un comentario de Twitter que puso Combina, ¿no? Que había un video de un carro que había atropellado a una señora en una protesta, ¿no? Y el comentario de él era, yo no veo nada, yo solo veo el vandalismo sobre el carro. O sea, alguien puede pensar en el carro, alguien puede pensar en las llantas, cómo está sufriendo la familia de esas llantas. O sea, es como, ya, ¿qué tienes que tener en la cabeza para deshumanizar la lucha, la protesta de esa manera? O sea, porque yo entiendo que hay muchas dudas, ¿no? Que algunas personas digan, bueno, pero es que sí hay un grupo, sí, sin duda hay de todos lados, así como hay ternas, así como la policía está asesinando, sin duda de repente ahí hay grupos que están aprovechándose de la protesta para hacer vandalismo. Pero ya meter a todos en un solo saco hay que ser bastante pobre de mente, ¿no? Está pensando como para aterrizar el asunto como si bien hay una disputa, digamos, entre comillas, política, ¿no? Que tiene que ver con organizarnos para disputar la administración pública. Hay también una disputa que tiene que ver con esa dimensión cultural en donde los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, como estaba diciendo Rena, y tal vez nosotros tendríamos que entrar o ser conscientes de esa disputa y cuáles son esas dimensiones, esas trincheras en las que podemos accionar. Pueden ser nuestras redes, pueden ser el arte, las manifestaciones culturales que mencionaba Arián, los murales, etc. Pero creo yo que es toda dimensión de nuestra existencia social, ¿no? Cuando Arián habla de su mamá, ¿no? Esas conversaciones que cambian la mirada sobre el mundo, ese tweet que te hace reflexionar, también es muy importante, ¿no? Ser conscientes de que además de lo que Chantal Mouffe llama la política, la disputa está en lo político, y lo político está en esas múltiples dimensiones de la existencia, ¿no? Hay una frase famosa de Mariátegui que otro grande igual la hizo también más famosa, el mismo Acuña, que dice: la burguesía quiere del artista un arte que corteje y adule su gusto mediocre. Y yo con esa quisiera cerrar, no solamente por la labor de los trabajadores del arte y la cultura, como ha dicho Jorge, sino la labor de todos nosotros y nosotras, como dijo también Jorge, en todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Todos tenemos la capacidad de influir y a punta de Radio Bemba, ¿no? De boca a boca, también ir socavando, reconstruyendo el mensaje de los medios de comunicación, ¿no? De los medios de comunicación y de todo el aparato político-económico. Ellos tienen toda la plata, todos los medios, todo el poder militar para reprimirnos, pero nosotros tenemos, la única fuerza que tenemos es de que somos muchos, ¿no? De que somos un montón, y mientras más seamos, más fuerza vamos a tener. Nosotros somos más. Y somos bien inteligentes, la verdad. Y ya con esto cerramos el programa. Es increíble cómo la cultura abre tantos temas. Hemos hablado de todo un poco en realidad, pero es que así es, pues, ¿no? Y siendo el Perú un país tan diverso, creo que ameritaba darle una vuelta a esto. Y con eso nos despedimos hasta el siguiente programa de Radio. Compartan, por favor, y no se desesperen que ya venimos con el siguiente programa. Un abrazo a todas, todos y todas. Chau. Chau, chau. Chau.